el Estado pesa entre el 40 y el 50% del PIB. Es decir, alrededor de la mitad de todo lo que produce una sociedad cada año es absorbido y redistribuido o consumido como la clase política y funcionarial de los estados decide que lo sea. Y esto no ha sido siempre así. Fijaos que en el siglo XIX, durante la mayor parte del siglo XIX, incluso podríamos decir hasta la Primera Guerra Mundial, el peso de los estados en las economías modernas, en las economías desarrolladas y que iban prosperando, porque esta es la época de la revolución industrial, esta es la época en la que el crecimiento económico estalla y se convierte en una constante a partir de ese momento en la historia de la humanidad, el peso del Estado rondaba entre el 5 y el 10% del PIB. Cómo de venenoso y tramposo es muchas veces el discurso que escuchamos de estamos en la era neoliberal porque el Estado ha retrocedido. ¿Veis algún gran retroceso del peso del Estado durante los últimos 40 años en este gráfico? Puede que en algún momento decrezca el peso del Estado un 1 o un 2% del PIB, pero estamos hablando de que en 200 años hemos pasado del 5 al 50% del PIB y nos hemos quedado alrededor del 50% del PIB, punto arriba, punto abajo, y parece que el Estado esté en retroceso, el Estado cada vez esté menos presente, el sector privado lo ocupe todo. Es al revés. ¿Y por qué el Estado ha crecido tanto? Pues una partida fundamental que explica este crecimiento aceleradísimo del Estado ha sido el desarrollo del estado de bienestar, es decir, de la provisión estatal de servicios como son la salud, la seguridad social, digámoslo así en términos amplios, es decir, pensiones y también seguros contra accidentes y, aunque en este gráfico no aparece, también la educación, ¿vale? Este gráfico es gasto social sobre el PIB y el gasto social no incluye la educación. Funciones, de nuevo, que antes desempeñaba la sociedad civil, que se desempeñaban a través del mercado o a través de la sociedad, no necesariamente a través de intercambios mercantiles. Había funciones de pues aseguramiento social que las desempeñaban los sindicatos. Sindicatos que no vivían del Estado y que no estaban privilegiados por el Estado, que muchas veces incluso surgían en contra del Estado, en contra de la prohibición del Estado o de la persecución del Estado. Todo eso lo ha ido absorbiendo el Estado y además lo ha ido haciendo de una manera que nos ha ido volviendo dependientes. Porque claro, el gasto social es un gasto, incluso en algunos casos lo llaman así tal cual, de dependencia. Es un gasto de voy construyendo un fondo a través de mi ahorro personal para cuando deje de tener ingresos por vejez o cuando no sea capaz de generar ingresos por algún tipo de incapacidad. Claro, si ese fondo es mío, yo soy autónomo a la hora de gestionarlo. Si ese fondo lo maneja el Estado supuestamente en mi favor, se lo debo todo al Estado, dependo plenamente del Estado. Si el Estado desaparece o el Estado sufre recortes importantes, yo me quedo sin nada, con lo cual necesariamente la población queda atrapada dentro de esas garras estatales que además son muy difíciles y muy lentas de ir desapareciendo o de ir haciendo que retrocedan. Pensad en un problema tan grave como el del sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es, hoy por hoy, la partida más grande en cualquier Estado moderno. ¿Cómo desarmamos el sistema público de pensiones? ¿Cómo conseguimos que el Estado, que se metió ahí sin necesidad, porque no había una necesidad, pero decidió meterse, cómo conseguimos sacarlo de ahí? Meterlo fue relativamente fácil. Prometes que a los que se jubilen a partir de una determinada edad les vas a pagar una determinada cantidad de dinero y que eso lo vas a financiar con impuestos sobre los que trabajan hoy a cambio de que esos, cuando se jubilen, también reciban una pensión que la pagarán los que trabajen entonces. ¿Vale? Ahora que ya está esto montado y que lo has montado sobre la base de expropiar la capacidad de ahorro de generaciones de trabajadores enteras, ¿cómo lo desarmas? ¿Qué dices? ¿No vais a cobrar pensiones?
porque su fuente de ingresos era justamente la percepción de una pensión pública de este sistema que les impidió ahorrar durante su etapa productiva porque se quedó con una parte, luego lo veremos, muy considerable de sus salarios. ¿O qué dices? Vale, vosotros que ya estáis jubilados vais a tener pensiones, pero la generación actual las va a pagar, pero no va a tener pensión cuando se jubile. Y lo mismo con la sanidad, por ejemplo. La sanidad puede parecer que para los jóvenes no es tan difícil de desarmar, pero para las personas ancianas que no han acumulado ahorro o que no han contratado un seguro, si tú ahora les dices, se acabó la sanidad pública. Por eso el Estado ha sido, hasta cierto punto, tan inteligente a la hora de crecer y crecer por esta vía, por la vía de volver a la sociedad cada vez más dependiente de la redistribución estatal para que esa población no sea autónoma. Esto, por cierto, uno de los inventores del estado de bienestar moderno fue el canciller alemán Otto von Bismarck, prusiano. Y en sus memorias, bueno, unas memorias que le escribe un periodista afín, es decir, no un periodista crítico, ese periodista afín cuenta que hablando con Bismarck le explicó que él crea el sistema público de pensiones para volver a la población trabajadora dependiente del Estado, para que los trabajadores no se insubordinen al Estado. En ese contexto, la insubordinación era una insubordinación, si lo queréis, anticapitalista. No estaba pensando en mantener un estatismo, no. Estaba diciendo, los trabajadores tienen tendencias socialistas, ¿cómo consigo domesticar a los trabajadores? A través del sistema público de pensiones. Pero de la misma manera que los puedes domesticar para que no se vuelvan socialistas, desde luego también los domesticas para que no se vuelvan liberales o contrarios al Estado. Y así estamos. ¿Dónde se va el dinero? ¿Qué paga este Estado tan grande? Bueno, aquí tenéis la media de los países de la Unión Europea para el año 2022. El 50% del PIB. El 20% es protección social. Básicamente pensiones, no solo de jubilación, sino también viudedad, incapacidad, orfandad, etcétera. También si hay algunas prestaciones, aunque esto suele ser bastante barato, de tipo no contributivo. Luego, el 7,7%, en España esto es algo menos, pero vamos, el 7-8% sanidad. 6% burocracia y, sobre todo, el pago de intereses de la deuda pública. Otro 6%, política económica. Ahí hay desde construcción de infraestructuras a ayudas a sectores económicos, por ejemplo, las ayudas agrarias, que son muy cuantiosas, están aquí dentro. Educación pública o educación concertada, en el caso de España, por ejemplo, 4,7%. Y luego tenemos protección medioambiental, 0,8%, no son necesariamente políticas climáticas, también es pues, mantenimiento de bosques, etcétera. 1% vivienda y servicios comunitarios, de nuevo, no es necesariamente construcción de vivienda pública, también es alcantarillado, alumbrado público, funciones típicamente desarrolladas por ayuntamientos. 1,1% ocio, cultura y religión, todo esto son subvenciones a medios de comunicación, subvenciones culturales, subvenciones a organizaciones religiosas, y ya luego nos topamos con lo que tradicionalmente era el Estado mínimo liberal, ese que pesaba, por ejemplo, en Estados Unidos el 3% del PIB, porque uno puede decir, ¿cómo podía el Estado pesar el 3% del PIB? Pues porque no hacía nada de todo eso, y se centraba en defensa, el 1,3% del PIB, y seguridad y justicia, 1,7% del PIB. Es decir, que incluso hoy, la parte nuclear del Estado, que en el siglo XIX costaba el 3% del PIB, sigue costando el 3% del PIB. No es que el Estado se haya vuelto más caro, o el tipo de Estado que teníamos en el siglo XIX se haya vuelto hoy más caro. Lo que teníamos en el siglo XIX sigue costando más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hoy el Estado desempeña muchísimas más funciones de las que desempeñaba en el siglo XIX. Y por eso hay que pagar muchos más impuestos, porque obviamente todo esto se paga con impuestos. Un trabajador con un salario mediano de 22.400 euros, que en realidad debería ser un salario de casi 30.000 euros, le queda un salario neto, limpio de impuestos,
de 15.800 euros. Es decir, prácticamente la mitad de su remuneración la está absorbiendo el Estado. Por hacer un escenario alternativo para que veamos cuán verosímil o inverosímil es reducir de manera sustancial el tamaño del Estado en nuestras sociedades actuales. Hemos visto antes lo que pesa el Estado moderno en Europa, 50% del PIB. Ya he desgranado las distintas partidas. Bueno, imaginad como era así antes, es que tampoco hace falta ciencia ficción, como era así antes, sanidad cero. ¡Afuera! Políticas económicas prácticamente cero, ¡afuera! O si hay alguna infraestructura que no pueda construir el sector privado, que ya sería sorprendente, pero bueno, por considerarlo, 1% del PIB. Educación, cero. ¡Afuera! Defensa y orden público, bueno, se mantiene. Obviamente, subvenciones y todo a ocio, cultura y religiones, cero. ¡Afuera! Servicios comunitarios y protección medioambiental se mantiene algo porque, bueno, es en cierto punto, pues alcantarillado, alumbrado, mantenimiento de bosques, etcétera, es necesario. Burocracia reducida extraordinariamente. Entonces, y protección social, se deja algo. Y ahora vamos a ver, porque a veces no somos conscientes, nos dicen, no, es que el Estado existe para reducir la pobreza a costa de los ricos. Bueno, protección social es el 20% del PIB, ¿vale? Vamos ahora a calcular cuánto realmente puede hacer falta para evitar la pobreza que podríamos considerar extrema en capas amplias de la sociedad. Y con eso yo creo que os podéis empezar a plantear, si ya no lo tenéis muy claro, que ese 20% del PIB, desde luego, no va a luchar contra la pobreza. Ese 20% del PIB va a mantener a la población cautiva del sistema de redistribución horizontal de la renta que proporciona el Estado. Es decir, el Estado te quita dinero a ti para dárselo a él y le quita dinero a él para dártelo a ti. En lugar de dejarte a ti que tengas tu dinero y a ti que tengas tu dinero, se ha de entrometer en medio para que él sea el que parta y reparta, y por tanto todos dependáis de él. Porque la redistribución de la renta, esto lo dice el profesor Bastos y tiene mucha razón, no es de ricos a pobres o de pobres a ricos, no, es de todos hacia el Estado. Y luego el Estado es quien decide cómo esa renta de la que se ha apropiado él, cómo hace disposición de ella en función de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, si recortamos de una manera similar a la que os he indicado, pues claro, te queda un Estado tirando por lo alto del 9, del 10% del PIB, que es un Estado 30, 40 puntos de PIB inferior, es decir, alrededor de un 80% inferior al que tenemos hoy. Tienes el mismo gasto en defensa, el mismo gasto en seguridad, que incluso aquí habría que planteárselo, pero por no entrar en ese detalle. Porque el gasto en seguridad pues, puede estar perfectamente disparatado también por burocracias internas. Es decir, que, por ejemplo, España es el país de toda Europa con más personal en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por ciudadano de toda Europa, con mucha diferencia. Entonces, ¿hace falta tanto? Bueno, es otro debate, pero por no entrar ni siquiera en él. 1,7% del PIB en seguridad, 1,3% en defensa, burocracia 1%, otros para pues, servicios comunitarios, medio ambiente 1%, infraestructuras a las que no llega el sector privado, otro 1% del PIB, y transferencias sociales 3% del PIB. Veamos, 3% del PIB actualmente son 45.000 millones de euros. 45.000 millones de euros en transferencias sociales son 10.000 euros, darles un cheque de 10.000 euros al año a 4,5 millones de personas, que es el 10%, casi el 10% de la población española. O darles un cheque de 15.000 euros a 3 millones de personas. En una sociedad próspera, realmente
¿cuál puede ser el porcentaje de gente que quede absolutamente descolgada, desamparada, incapaz de salir adelante de la sociedad, teniendo además su propio seguro de vida, su propio seguro de incapacidad, su propio ahorro personal? Claro, estamos hablando de todo eso, incluso de su propia red de asistencia social voluntaria y privada, como las que había antes de que el estado de bienestar surgiera y se entrometiera, toda la red de mutualidades que existían en sociedad y que el Estado se las cargó. Habiendo todo eso, ¿qué porcentaje de la población puede caer en el absoluto desamparo y necesitar, por tanto, de una transferencia continuada de recursos por parte del Estado? Aunque supongamos que es el 5, el 10% de la sociedad, para eso no hace falta más del 3, 4% a lo sumo del PIB. Y estamos gastando el 20% del PIB en transferencias sociales. Claramente, este 20% del PIB, como os decía, no va de que los ricos sean un poco menos ricos y no haya bolsas gigantescas de pobreza en sociedad, porque sigue habiendo bolsas de pobreza. Que eso es lo escandaloso. Es decir, tenemos un Estado que pesa el 50% del PIB, supuestamente para que no haya pobres, y sigue habiendo pobres. Cuando además la forma de acabar con la pobreza, primero, no debería ser establecer transferencias clientelizadoras, pero, bueno, si dices, mira, siempre va a haber un porcentaje de la población, que es verdad, que en una economía de intercambio, en una economía mercantil, pues si no puede trabajar porque está totalmente incapacitado, pues no puede trabajar. Y ha de depender pues, de su ahorro propio, del ahorro de su familia, de las redes de asistencia social o, en última instancia, del Estado. Vale, pero es que eso con el 3% del PIB lo tienes más que cubierto. O lo deberías tener más que cubierto, porque hoy no lo tienes cubierto. Caso, por ejemplo, de los enfermos de ELA, imaginad, hasta hace 2 tardes ni siquiera lo tenían cubierto. Entonces, ni siquiera el 10% del PIB. Y claro, una reducción del tamaño del Estado, porque claro, la siguiente pregunta es, vale, pero si reducimos tanto el tamaño del Estado y hay que empezar a pagar sanidad, educación, ahorrar para las pensiones, etcétera, ¿realmente la población podría hacerlo? Una reducción del tamaño del Estado del 50% del PIB al 10% del PIB es una reducción de aproximadamente el 80%. Estábamos pagando, el trabajador mediano, 13.500 euros en impuestos. Una rebaja del 80%, que además podría incluso ser superior, porque a poco que haya una cierta progresividad, y si tenemos tipos muy bajos, yo tampoco soy especialmente opuesto a que haya una cierta progresividad, claro, lo que ya la progresividad cuando se convierte en excusa para una confiscación radical, pues sí, porque claro, entonces, no, es que a partir de 60.000 euros, tipo marginal del 47 o del 50%, bueno, entonces ya es directamente confundir progresividad con atraco a mano armada, ¿no? Entonces, si estamos hablando de tipos del 5, del 7, Singapur tiene un tipo impositivo sobre el IRPF progresivo. Pues claro, el tipo marginal máximo no sé si es el 10 o el 12. Entonces, una rebaja del 80%, que para el trabajador mediano podría ser incluso mayor, significa que su renta disponible para atender el pago de todos esos servicios que dejaría de proporcionar el Estado, pues se incrementaría en 10.000, 11.000 euros anuales por cada trabajador mediano. Que claro, si en un hogar hay 2 trabajadores medianos, estamos hablando de 20.000, 22.000 euros extra. Con ese dinero extra no podemos hacer frente a pagar la educación, a pagar la sanidad, a ahorrar para las pensiones, cuando en muchos casos la sociedad española ya lo está haciendo con esta carga fiscal porque intenta escapar de los pésimos servicios que proporciona el Estado. Porque es que ya hay muchos trabajadores que están pagando su sanidad privada, su educación privada y que están ahorrando de manera complementaria para las pensiones justamente porque no quieren depender de servicios deficientes y en muchos casos que ni siquiera van orientados a la que debería ser su labor, como es la educación, que tiene una educación pública, que tiene más una función adoctrinadora y generadora de espíritu ideológico nacional que de formación del estudiante para ser productivo en la sociedad. Pues hombre, en términos generales creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que además tienes la pata de ese 3% del PIB, 45.000 millones de cierta redistribución de la renta, que te puede ayudar a complementar cualquier caso al que no se alcance. Digo esto incluso desde una mentalidad
pues eso, redistribucionista de la renta, incluso socialdemocracia, pero socialdemocracia no a los niveles confiscadores actuales.